Ok, buenas noches, buenas tardes, buena primavera. Dentro de un ratito, a las 22:03 minutos y 31 segundos, el Sol hace su ingreso a Libra y el equinoccio de primavera en nuestro hemisferio sur. Así que estoy muy contenta de invitar a Irene a su presentación sobre el signo de Libra, sobre su puesta en escena para la conversación que tendremos posterior a eso. Así es que ustedes afilen los lápices, no la lengua, los lápices, y anoten sus preguntitas. Las pueden poner en el chat para que ella haga su presentación tranquila y luego al terminar pueden levantar la mano física o miramos las preguntas en el chat. Cualquiera de las dos cosas está bien. Así es que, bienvenida Irene, muchas gracias por estar aquí. Damos inicio a esta bonita conversación. Bueno, gracias por esa introducción. Voy a compartir pantalla para iniciar. Esta preparación para el equinoccio, como decía nuestra profe, Ana María, en unas horitas más, en un ratito más, se va a producir este fenómeno astronómico, dicho desde el punto de vista científico, ¿no es cierto? Y este conversatorio de hoy lleva por nombre equinoccio de primavera, Libra, tiempo de caminar entre los opuestos. ¿Ya? Por ahí vamos a ir enfocando este tema. Bueno, como decíamos entonces, hoy día, jueves 22 de septiembre de 2022, en un ratito más para nosotros, el Sol va a cruzar esta línea del Ecuador, ¿no? Desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur. El solsticio y equinoccio siempre han sido estos eventos astronómicos que han causado tanta curiosidad a la humanidad, ¿no? Y esta relación que se establece entre el cosmos y nosotros, entre nuestra estrella, el Sol, y nosotros, la humanidad, puestas aquí sobre este planeta Tierra. Entonces, generalmente cuando aparecen mucho más referencias siempre al hemisferio norte, ¿no? Pero el sur también existe, como cantan algunos poetas, y aquí estamos, prontos a celebrar este equinoccio, esta fiesta de la primavera para nosotros. Entonces sabemos, ¿no es cierto?, que nuestra Tierra tiene este eje corrido, dicen algunos, perpendicular, que hace esta inclinación, su eje está inclinado, ¿no?, en relación al Sol, y se va moviendo en torno a este eje, y eso es lo que va permitiendo esta relación que se establece con la luz y la sombra, con la luz que recibimos de nuestra estrella, con el Sol. ¿No es cierto? Ahí aparecen representados los dos solsticios, que son los momentos especiales también, y también los dos equinoccios. Estos cuatro momentos, esta especie de marcador, como vamos a decir más adelante, que siempre hemos estado observando. Lo especial del equinoccio, ¿no es cierto?, como se ha dicho, es que el Sol brilla por igual para ambos lugares, ¿no? Se establece esta especial relación del día y la noche, esta duración, ¿no es cierto? Hace unos años recuerdo que incluso se propuso que fuese como el día de la unidad, de la humanidad, ¿no? Porque había un equilibrio entre la luz que da a cada uno de los hemisferios. Momento especial, entonces. Podríamos tal vez preparar un ritual más ratito, hacer alguna fiesta, una celebración de este momento. Así también ha quedado marcado siempre las distintas culturas, en las más cercanas a nuestro país, ¿no es cierto?
está a la derecha la cruz andina, que siempre se representa también con estos momentos, solsticios y equinoccios. Aquí en los pueblos andinos se hacen estas celebraciones especiales que comienzan más rato mañana, y mañana que dan cuenta de festividades relacionadas con la fertilidad, con el momento en que la tierra empieza a entregar sus frutos, las primeras flores, que después se van a transformar en todos estos frutos que vamos a poder disfrutar. Es un momento especial. Se asocia también a la feminidad, bueno, la Pachamama, ¿no? Que nos va a devolver o nos va a entregar, va a compartir con nosotros sus frutos, sus flores primero, luego sus frutos. Y en el Cultrún del pueblo mapuche también, ¿no? Siempre ya sabemos que están ahí representados estas 4 estaciones, que ese es un concepto bien importante también, ¿no? Las estaciones son algo a lo que llegamos y como que nos detenemos. A veces lo asociamos como a las estaciones de tren o a las estaciones de buses o a los aeropuertos, son estaciones. Son como lugares en los que nos podamos quedar un tiempo. Las 4 estaciones. Y ahí aparece representada también la primavera, algo así, no sé. Y abajo, a la izquierda, están representados estos marcadores que existen también en muchas culturas distintas. Esta es una foto tomada en el norte de nuestro país, en el desierto de Chile, extenso desierto, donde se habían observado estos cúmulos de piedra. Sin entender mucho, pensaron que eran marcadores de camino. Y luego, al intentar seguir el rastro precisamente entre cerros, en estas oquedades, digamos, que tienen los cerros entre uno y otro, observar que en determinado momento del año el sol aparece por determinado lugar y se ha desplazado. Y comienza una nueva estación, la estación que nosotros llamamos primavera. Entonces, cuando uno puede ir por esos lugares y ve estos marcadores, nos están indicando que desde ya las culturas antiguas nos estaban diciendo que son momentos importantes y significativos, ¿no es cierto? Con los cuales sería interesante conectarnos, no solo como que ya empezó la primavera, qué bonito, las flores y todo. Hay algo especial que pasa con nosotros también como seres humanos, como habitantes de esta tierra. Está el fenómeno astronómico y por astrología nosotros sabemos cómo funcionamos en términos de analogías, ¿no? De lo que sucede con la luz. Para nosotros en el hemisferio sur los días comienzan a ser más largos. Tenemos más luz. A todos nos gusta eso, como salir de la oscuridad del invierno y empezar a conectarnos con la luz. Entonces es un momento especial hoy. Y nos invita a reflexionar cómo se da comienzo hoy también al signo de Libra, ¿no es cierto? Estamos ya transitando los últimos minutitos de Virgo, que fue el tema del conversatorio anterior, con todo lo que nos presentó la Patti. Y hoy día ya vamos a empezar con un nuevo signo zodiacal, Libra. Respecto del origen del signo, es bien interesante. Bueno, algunos de ustedes saben que Bruno Huber, que es el fundador de la Escuela de Psicología Astrológica, un gran estudiante también, ¿no? Él, junto con su esposa Luis, fundaron la Escuela de Psicología Astrológica, o API en inglés, y en uno de sus artículos, él plantea lo siguiente. Dice, ¿no? Respecto del origen del signo. En ese momento de la historia, aproximadamente 2340 años antes de Cristo, los sumerios ya conocían el movimiento de desplazamiento precesional de las constelaciones. Las representaciones anteriores siempre hablan de 11 signos zodiacales. Todavía faltaba Libra. En cambio, el Mul Apin describe las imágenes de 12 constelaciones
y explica claramente que Sibanium, Libra, se construyó a partir de las pinzas del escorpión para dar al comienzo del otoño su propio signo, ¿no? Entonces se está refiriendo Bruno Huber a estas tablillas de arcilla, como dice abajo, el Mul Apin, la representación del cielo sumerio, tablillas que todavía siguen siendo estudiadas y que él señala que fueron compiladas aproximadamente 1000 años antes de Cristo, reunidas en una sola, tratando como de ver de qué estábamos hablando en esas tablillas. Eso, el Mul Apin. Entonces lo importante que nos plantea Bruno Huber es que fue necesario en algún momento organizar esta interpretación celeste y se construyó desde las pinzas del escorpión este signo, ¿no es cierto? Para dar comienzo del otoño en el hemisferio norte, nosotros desde el hemisferio sur. Aquí hay unas representaciones ya asociadas con el símbolo que más reconocemos de Libra. En el lado izquierdo de la pantalla es una pintura sobre lo que es el zodíaco de Dendera, ¿no? Que estuvo en Egipto, que ahora está en el Louvre, que no es así, por supuesto, esta es como una recreación colorida, que ya da cuenta de las constelaciones, y aquí aparece Libra, asociada ya a la balanza. 50 años antes de Cristo, más o menos, se ha datado hasta ahora. Y a la derecha, un poco cómo se ve la constelación de Libra, ¿no? Y está tomado de lo que registró Claudio Ptolomeo en su Almagesto, cuando hace esta como compilación de constelaciones, 48 que registró simplemente mirando el cielo, sin telescopios, sin grandes artefactos, ¿no? Y ahí él dibuja, esta es una representación, por supuesto, él dibuja la constelación de Libra. Y aparece ahí en sus registros. Claudio Ptolomeo vivió más o menos entre los años 100 y 170 después de Cristo. Esos son los registros que hay. Ahora, desde la mitología, que también siempre es tan interesante asociar la historia de los signos zodiacales, desde la mitología principalmente griega, tenemos una asociación con 3 diosas, ¿ya? Temis, asociada a la ley divina; Astrea, la ley humana; Atenea, la justicia. Temis, diríamos hoy que es una de las primeras nacidas, ¿no? Titánide, hija de Urano, que es la representación del cielo, y de Gea, la representación de la tierra. Hermana, además, de otros personajes que conocemos, como por ejemplo Zeus, Júpiter, o Cronos, Saturno, Titánides también, ¿no? Titanes le decimos. De Temis se dice que contaba con el don de la profecía y la clarividencia, y en sus imágenes ahí se le ve con una balanza y una espada, ¿no? Con la balanza ella puede evaluar el bien y el mal, y con la espada castiga a quienes ignoran la ley divina. Luego vemos que la balanza que simboliza Libra, dicen que proviene de la diosa Astrea, de quien también hablamos relacionada con Virgo en el conversatorio pasado. Que Astrea sería hija de Zeus, Júpiter y de Temis. Como dijimos entonces, su madre representa la justicia divina, la justicia de los dioses, y Astrea la justicia de los hombres. Y otras fuentes le indican otro origen. Y en esa imagen de abajo vemos a Astrea también, que tiene en su mano una balanza. No se distingue tanto, pero es una balanza lo que tiene ahí ella. Y también Atenea, que como sabemos nos cuenta la leyenda que ella nace de la cabeza de su padre Zeus, es la diosa de la sabiduría y de la artesanía.
gran estratega, guerrera, diplomática y protectora de héroes y de ciudades. Ella imparte justicia de manera reflexiva y objetiva. Y aquí entonces podemos empezar a ver varios símbolos, ¿no? La balanza, la espada. ¿Qué es lo que es la objetividad? ¿Cómo se da esto de la justicia? ¿Y por qué lo estamos relacionando con Libra, ¿no? Con el tema de la balanza. ¿Qué es la espada? Claro, ¿cómo se relaciona la espada con el aire, ¿no es cierto? Como elemento que aparece en algunos mazos de tarot, por ejemplo, o en otros. ¿La justicia es un valor? Podemos preguntarnos algunas cosas hoy día. ¿Cómo consideramos nosotros la justicia? Cuando yo hago un juicio, ¿desde dónde lo hago en relación a eso? ¿Me relaciono con la ley de la naturaleza, que es la ley divina, o me importa más la ley humana? Hay varios aspectos que uno puede ir evaluando. Y también recordar que si bien estas imágenes no lo representan, habitualmente se simboliza la justicia con la balanza y cegada, ¿no? Con los ojos cegados. Y la objetividad, como termina diciendo ahí, que Atenea imparte justicia de manera reflexiva y objetiva. Ahí también nos podemos preguntar cómo nos relacionamos con la objetividad. ¿De qué parte de nosotros empieza a ser como de pensamiento más lógico, ¿no? ¿Qué significa esa elección que de alguna manera hay que hacer cuando queremos impartir justicia? Todo ello está asociado desde la mitología con el signo que estamos empezando a ver hoy, con Libra. ¿Y cuáles son esas características de este signo? Bueno, como veíamos, con el equinoccio, que se produce en un rato más, el Sol inicia su paso por este signo de Libra, ¿no? Como vemos acá en la imagen, desde el hemisferio inferior, inconsciente, al hemisferio superior, consciente, como decimos en nuestra escuela. Libra forma parte de la cruz cardinal, ¿sí? Junto con Aries, Cáncer y Capricornio. Ya hemos visto que la cardinalidad, la cruz cardinal, nos aporta el impulso, ¿no es cierto? Hay una energía, una motivación hacia la autonomía, al ejercicio del poder, ¿sí? Y Libra también nos habla de diplomacia, de armonía en general como característica, y ahí tenemos que ver cómo se va conciliando eso. Cuando yo tengo el Sol en Libra, cómo se expresa la cardinalidad, ¿no? Cómo se va reflejando eso. Su temperamento es de aire, temperamento que comparte con Géminis y con Acuario. Y aquí, como dice en esta imagen, que fue publicada en la Escuela Hoover, nos habla de respiración, ¿no? Cómo es el ritmo que mantenemos también, podemos reflexionar al respirar. ¿Qué hago yo cuando respiro? Inspiro y expiro. ¿Y qué es lo que inspiro? Aire, ¿no es cierto? El aire, como dice ahí, que es tan interesante, el aire oye lo que sucede, va pasando por aquí, como dice en la escuela nuestra, en la escuela Hoover. Aquí aparece el tema del pensamiento lógico, ¿ya? Que nos va llevando a la objetividad, a la manera como yo juzgo, cómo ejerzo justicia, cómo me voy equilibrando. Y ya sabemos, como comparte también particularmente con Géminis, el hecho de ser buen comunicador. La sociabilidad es una característica asociada también al temperamento, aire. ¿Sí? De manera que si yo soy Libra, como digo, o sea, tengo el Sol en Libra, o como decía la invitación, puedo tener la Luna en Libra o el ascendente en Libra,
cómo estoy viviendo este temperamento de aire y esta cardinalidad también, ¿no? Y aquí también queríamos plantear un tema que es interesante, porque quienes tienen la luna en Libra, que lo podemos conversar después si es que alguno sabe, generalmente a Libra, como decíamos, se le asocia a una persona amable, dispuesta, colaboradora, siempre en relación social, que de alguna manera podría tratar de evitar el conflicto, pero, así como sucede con Cáncer, que generalmente por la sensibilidad que todos conocemos del signo, por la disposición, consideramos que son como blanditos, podríamos decir. Pero atención, porque forman parte de la cruz cardinal. Entonces tienen su tema, ¿no? Y el tema de la particularidad es centrarse en el yo. Entonces, cuando una persona tiene la luna en Libra, ¿cómo se relaciona? ¿Se va a relacionar en términos de dependencia o se va a relacionar más desde sí mismo? ¿Cómo va a funcionar lo cardinal y a la vez el aire en una persona así? ¿Será más receptiva? ¿Será más activa? ¿Cómo será? Ahí tenemos que ir viendo, ¿no es cierto? También sucede con el ascendente en Libra, cuando se dice, en términos tradicionales, ¿no? La persona tiene el ascendente en Libra, va a estar siempre como pendiente del otro, la vinculación va a ser un tema importante, pero la vinculación ¿desde dónde? Podemos preguntar, ¿no es cierto? Así se van dando los cruces entonces entre las características de una persona que forma parte de la cruz cardinal y en particular el Libra con el temperamento aire. Recordemos entonces que el aire oye lo que sucede, lo que anda por ahí. Bueno, de temperamento aire, como decíamos, el regente del signo es Venus, es Afrodita, ahí aparece ella tan bella, ¿no es cierto? Que es una Venus, que es una característica distinta a la Venus que vimos cuando se hizo la presentación de Tauro, ¿no? Que es más de tierra, tierra fija, la sensorialidad flor de piel. Aquí también tenemos a Venus, pero esta Venus es de aire, ¿no? Entonces se asocia también a la sociabilidad, a la armonía, por supuesto, como dice ahí un extracto pequeño de un artículo de Silvia Sánchez de la Escuela Hoover, le hace necesitar armonía a cualquier precio, aunque sea una falsa armonía. Es un tema con Venus, no cómo mantengo la relación, cómo me vinculo con el otro, me interesa vincularme, soy sociable, ¿no es cierto? Tengo temperamento aire. Y Venus ella aporta, por supuesto, la disposición a estar con el otro, a compartir con el otro, aunque a veces eso signifique mantener algo que no me hace muy bien, ¿no? Aunque a veces puede ser que se genere dependencia, que es un tema importante también como característica del signo Libra. Ahí vemos a esta Afrodita que parece que volara. Una de las características que también vienen por acá es la capacidad de establecer como relación entre personas, ¿no? Y ser puente. Pero no a cualquier precio, dice uno a veces. Claro. Bueno, en relación a los simbolismos, el clásico simbolismo, como decíamos, de Libra, del signo, tiene que ver con la balanza, que ahí aparece tan bien representada. Entonces, Louise Huber, esposa de Bruno, de quien hablamos brevemente hace un rato, en su libro Los signos del zodiaco nos dice: cuando pensamos en Libra, inmediatamente nos viene a la cabeza la imagen de una balanza con sus dos platillos y el fiel en el medio. La balanza está en equilibrio cuando ambos platillos contienen el mismo peso. Entonces el fiel está en el centro.
pero la mínima diferencia de peso decanta el fiel hacia un lado e indica desequilibrio. Entonces ahí vemos que este equilibrio es un tema central en Libra, ¿no? Equilibrio en relación a qué, en relación a mí mismo, en relación al otro. Entonces ahí podríamos empezar a reflexionar en estos tiempos de Libra que empiezan en un ratito, ¿qué voy a estar poniendo en esos platillos? ¿O qué hay en los platillos que ya tengo? Me fijo en los platillos, me fijo en el fiel, ¿cómo voy a estar manteniendo este equilibrio? ¿Y entre qué? ¿Entre qué cosas están siendo relevantes para mí? Equilibrio, discernimiento y ponderación son las palabras asociadas al signo, ¿no? Y aquí vemos en la imagen que Libra, amarillo, está rodeado de dos signos, tierra por un lado, agua por el otro. Virgo, con su simbolismo de estar hacia adentro, ¿no es cierto? Escorpio, con su flecha hacia afuera, ¿sí? Podría ser una posición cómoda o no tan cómoda, hay que elegir, parece. Entonces acá estamos citando un texto de Alice Bailey, la conocemos, ¿no? De la Escuela Arcana, que en su libro de los trabajos de Hércules, el trabajo que realizó el discípulo, el iniciado, en su tránsito por los 12 portales, nos dice: Libra nos presenta muchas paradojas y marcados extremos, dependiendo de si uno está en la vuelta del zodíaco en el sentido de las agujas del reloj o en la trayectoria inversa, la del discípulo que ha vuelto conscientemente al sendero evolutivo, al camino de regreso al hogar. Se dice que es uno de los signos más difíciles de comprender. Es el primer signo que no tiene ni símbolo humano ni símbolo animal, excepto que sosteniendo la balanza está la figura de la justicia, una mujer cegada tal vez para la objetiva visión exterior, que la visión intuitiva interior debe adivinar dónde está la justicia. Ahí entonces ya nos entregan bastantes elementos respecto del signo. Y complementando esto, Luis Huber, en el libro de los signos del zodiaco, nos dice: Libra es el signo en que se produce la reversión de la rueda de la vida. Aquí se debe decidir hacia qué lado se va a inclinar la balanza. Nos vamos a inclinar hacia Virgo, la materia, o hacia Escorpio, el espíritu. Desde ya los dejamos invitados para el próximo conversatorio, que va a ser precisamente sobre Escorpio, que siempre resulta tan atractivo ese signo, ¿no? Pero ahí está Libra. Ese próximo conversatorio va a ser domingo 23 de noviembre, me parece, ¿no? Ahí lo vemos. Pero es interesante, entonces, como esto que destacan acá, que es el primer signo que no tiene ni símbolo humano ni símbolo animal. Por una parte lo podemos asociar al elemento aire, y a cómo se necesita también la objetividad para poder tomar esa decisión. ¿Hacia qué lado voy? ¿Hacia la materia o hacia el espíritu? Libra debe decidir, esa es su tarea espiritual, tiene que decidir hacia dónde va. Y en este tiempo que comienza ahora Libra, tal vez nosotros también tengamos que ir decidiendo, ¿no? Aparte de qué es lo que vamos a estar poniendo en los platillos de la balanza, hacia dónde vamos a ir. Hacia la materia, hacia el espíritu, la luz, la sombra, cómo están nuestros claroscuros en este tiempo que comienza ahora el Libra. Y también en el libro de los signos del zodiaco, Luis Huber nos dice: si aprendemos a situarnos en el punto medio de las cambiantes condiciones internas y externas, podemos identificarnos con el fiel de la balanza y conseguir un equilibrio dinámico en el núcleo de nuestro ser. Entonces, desde ese equilibrio, es decir, desde nuestro propio centro,
podemos reaccionar de forma flexible a las diferentes situaciones de la vida. Y este también es un tema bien relevante respecto del signo, ¿no? Porque nos habla de ese equilibrio dinámico. Uno puede tender a pensar que cuando sostiene el fiel y mantiene los platillos en equilibrio, se determina una situación tal vez rígida y muy estable. Sin embargo, la gracia, como nos dice ahí, es conseguir ese equilibrio dinámico. Es cómo podemos reaccionar de forma flexible a las diferentes situaciones de la vida. Tal vez yo sepa que en este tiempo voy a tener que sacar una de las piedritas, a lo mejor se me va a desequilibrar, pero sé que después lo tengo que compensar para restaurar este equilibrio siempre desde el centro. Ahí nos dice, ¿no? Libra debe aprender a tomar decisiones de forma autónoma y a reconocer lo bueno y lo correcto. Esa es la tarea espiritual de Libra. Libra es el signo del tú, de la colaboración y de la pareja. Y ahí vemos la pareja arquetípica por excelencia, ¿no? En ese abrazo apasionado entre Venus, Afrodita y Marte, Ares, ¿no es cierto? Y si nos situamos en el eje del encuentro, tenemos el yo frente al tú. Y nos dicen, Libra se relaciona con el contacto y las relaciones humanas. Sin un tú, o sea, Libra no se siente feliz. Siempre está buscando al compañero perfecto y quiere encontrar un equilibrio verdaderamente armónico en las relaciones humanas, en el amor y en el matrimonio. Como dijimos antes, uno de los riesgos que podríamos considerar del signo es la dependencia, ¿no? Por mantener, como cuando vimos la imagen de Venus sola, por mantener la armonía, yo estoy dispuesto a transar, me salgo de mi centro para confrontar al otro, ¿no es cierto? Me salgo de Libra y me voy hacia Aries, y ahí a lo mejor soy muy autónoma. ¿Cómo camino hacia el centro? ¿Dónde se encuentran esta pareja? ¿No? ¿Cómo camina Venus hacia Marte y Marte hacia Venus? ¿Cómo camina Libra hacia Aries y Aries hacia Libra? ¿Cómo trabajo la dependencia o la excesiva autonomía? ¿Sí? Siempre se refiere al equilibrio, ¿no? Cómo encontrar un equilibrio verdaderamente armónico en las relaciones humanas. Entonces, en estos tiempos de Libra, tal vez también podríamos empezar a preguntarnos qué tipo de relaciones estoy estableciendo, ¿no? ¿Las establezco desde mí? ¿Me sitúo en mí? ¿Me centro? ¿O estoy dependiendo de otros? ¿Cómo está? O tal vez hay una interdependencia. ¿Cómo se está dando la relación con los demás? Tal vez a lo mejor no tan apasionada como entre Venus y Marte, ¿no? Pero sin duda son elementos importantes a considerar. Roberto Asaioli es un psiquiatra italiano muy importante también en nuestra escuela, la escuela Huber, porque junto con Bruno Huber y Luis se conocieron y compartieron temas astrológicos y psicológicos. Él fue un pionero, como se le reconoce Roberto Asaioli, en psicología humanista, ¿no? Creador de la psicosíntesis. La idea de que siempre nosotros tenemos un centro armónico desde el cual se puede constituir o conformar o trabajar en la personalidad, la psicosíntesis. Y Roberto Asaioli, en un artículo también de la Escuela Huber, sobre vivir los opuestos, nos dice, equilibrar las cualidades opuestas en el campo de las emociones y sentimientos requiere la ayuda de un principio regulador más elevado de naturaleza mental y espiritual.
siempre hablamos de los opuestos, dijimos tiempo de caminar entre los opuestos que siempre son complementarios, ¿no? Siempre estamos mirando hacia el frente, decimos nosotros, en los ejes. ¿Cuál será este principio regulador más elevado? ¿Sí? ¿Qué estamos identificando como ese principio regulador? Y ahí en la imagen de Libra vemos la mano que sostiene el fiel. Entonces uno se pregunta, ¿quién es esa mano que sostiene el fiel? ¿Soy yo o a veces otros sostienen el fiel por mí? Cedo, ¿cómo mantengo ese equilibrio? ¿No? Ahí aparece el símbolo de Venus, regente exotérico de Libra, y Urano, que es un planeta espiritual para nosotros de la escuela, como regente exotérico. Cuando Venus puede comprender cómo trabajar este equilibrio y lo hace desde su centro, accede entonces a el signo, a esta categoría como más elevada, como plantea Roberto Asayoli, y se conecta con Urano y puede comprender cómo trabajar ese equilibrio y la necesidad a veces de desequilibrarse, pero siempre teniendo presente que podemos volver a restaurar ese equilibrio, ¿no? Siempre va a estar en juego estas dualidades que estamos viendo siempre. Tal como hoy día, que es este día de equilibrio entre la luz y la sombra, la misma duración de la noche y del día, cómo se representan en cada uno de nosotros estas dos polaridades, estos dos opuestos, cómo nos vamos enfrentando. Y Libra, como dijimos antes, tiene la tarea espiritual de comprender este trabajo y mantener el equilibrio entre el ser uno mismo y la interdependencia con los demás, la vinculación con los otros. Como sabemos, están los pensamientos semilla de cada signo zodiacal y el pensamiento de Libra, con ese dibujo tan lindo siempre de Silvia Sánchez. El pensamiento semilla de Libra dice: elijo el camino que pasa entre las dos grandes líneas de fuerza. Eso. Dejo de compartir entonces. Ahí. Muchas gracias, Irene. Magnífico. Muy, muy, muy interesante, como siempre. Invito a los participantes a hacer las preguntas, los comentarios que aparezcan. Por mi parte, me gusta la última frase, que creo que habla de muchas cosas, ¿no? Elijo el camino que está entre las dos grandes líneas de fuerzas. ¿Cómo se elige el camino? ¿Cómo le hacemos, no? Esa sería... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pero bueno, no sé si Irene quiere comentar algo al respecto, pero también me gustaría invitar a todos a comentar, a preguntar, a iniciar la conversa. Es algo como zona de pilates. Zona de pilates, ¿qué pasó? Hola, hola. Hola. Tenía el micrófono Hola. abierto. Hola. Bueno, yo quería comentar que también como para amenizar el inicio del conversatorio, que preparando la presentación también desde luego se hace autoanálisis, ¿no? Y nos empezamos a preguntar tantas cosas. Claro, sin duda, primero que como dijimos, el equinoccio como evento astronómico, astrológico, es muy relevante. E invita a este signo que empieza ahora a cuestionarnos también esto de, a mí me quedé pensando en esto de, ¿qué pongo en los platillos? ¿Qué pasa con estos platillos y el fiel, no?
Entonces eso a mí personalmente me removió bastante, así que igual agradezco la oportunidad de cuestionarme esto con estos conversatorios. Sí. Sí, sí, Patricia. Justamente yo estaba pensando en eso, cómo saber cuando estamos en equilibrio. Cuando yo me siento bien, cuando el otro está bien, cuando ambos estamos bien. ¿Qué es el equilibrio? Eso estaba pensando mientras estaba escuchando, que es algo importante de reflexionar igual. Ujú. Que también está el equilibrio, como tú contabas en la conversatorio, frente a un otro, y también está el equilibrio entre lo espiritual y lo material, la vida cotidiana. Y ahí yo creo que es como que la tarea sería como tratar de ambas cosas, poner como la justa medida, que no sé cómo es eso, pero la justa medida de lo espiritual con la justa medida del trabajo diario, del ganarse la vida, poder complementarlo y lograr el equilibrio. Pero es un trabajo difícil. Sí. Dale, Clara, por favor. Tienes que abrir el micrófono, Muteada. Clara. Ahí. Ahí sí. Sí. Yo considero que es maravilloso lograr el equilibrio, pero pienso que a nuestro nivel logramos solo momentos de equilibrio, ¿ya? Y tal como dijo Irene, luego tiene que venir algo que dinamice eso y tomemos una decisión, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos varios momentos y tratamos de llegar a un equilibrio, porque si fuera un equilibrio permanente estaríamos como estáticos también, ¿ya? Ujú. Tenemos que ir conociendo los opuestos en distintas fases de la vida. Sí. Eso quería ayudar. Totalmente de acuerdo. Yo siento que este es un tema de un desarrollo constante, ¿no? A mí me gusta usar mucho la palabra búsqueda, aunque por ahí decía en alguna parte que leí hace poco que hablaba de, no se trata de buscar, se trata de encontrar, pero me sigue gustando búsqueda en términos de que estamos en una búsqueda constante de llegar a un centro, ¿no? Y estamos lidiando constantemente entre los opuestos, que están ahí presentes y que bueno, que justamente yo pensaba en el significado de la palabra libra, ¿no? La ponderación, ¿no? La justa medida, como decía Patricia, ¿qué es la justa medida? Y de ahí mi pregunta tiene que ver con qué es efectivamente, como lo planteó Irene hace un buen rato atrás, qué es la objedad, ¿no? ¿Cómo se produce eso? Juan, adelante. Sí, bueno, saludarlo a todos, muchas gracias por esta maravillosa conversación. Y algo que mencionó Irene como que me dio un golpe fuerte cuando habló de la dualidad. Y eso, cuando luego la Patti hablaba de cómo lograr el equilibrio, y esta otra señora que no recuerdo el nombre, bueno, creo que todo menos va para lo mismo, ¿no? Porque cuando enfrentamos la dualidad, estamos hablando de cómo nosotros vemos el mundo. Si lo vemos bueno, lo vemos malo, lo vemos rico, lo vemos desagradable. Todo es un prejuicio, es un juicio que hacemos según nuestros condicionamientos. Y ahí nuevamente el juicio nos lleva a la balanza en qué es qué. Y creo yo que ese condicionamiento que traemos de la pequeña infancia, que nos hace ver el mundo de cierta manera, es lo que nos lleva a trabajar, digamos, cómo vemos el mundo y buscar un equilibrio en esa visión. Tal vez, digamos, en el crecimiento normal de las personas, de cada uno de nosotros, con la experiencia que vamos viviendo, vamos aprendiendo a mejorar nuestro juicio, de cierta manera,
y entender mejor realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, y no dejarse influenciar por los condicionamientos anteriores, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 sí. sí. Mi reacción sería que a medida, digamos, de nuestro desarrollo, de nuestra edad, a medida, digamos, de nuestro tiempo y de nuestras experiencias, quizás lo que ocurre es que aprendemos a tomar una cierta distancia y entonces podemos ver los opuestos y eventualmente, solo eventualmente, situarse en ese tercer punto, ¿no? Que sería el fiel, si es que. Claro. Pero estamos ahí todo el rato, ¿no? Y ahí yo vuelvo a lo que dije anteriormente, o la pregunta que dejé abierta, que es el tema de la objetividad, porque la objetividad tiene que ver con tomar esa distancia, ¿no? Totalmente, sí. Es decir, tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con lo mental. El aire, ¿no? El temperamento aire, que se asocia justamente a eso, Claro. a esa, ¿no? Y bueno, y buscar desde el entendimiento lo que está ocurriendo. Claro. Eso, digamos, es tomar conciencia de cómo mi mente trabaja y qué me está, entre comillas, obligando a aceptar o rechazar según mis prejuicios. Pero hay que estar consciente de que mi mente me está llevando a esa definición, ¿no? Y ahí es donde Claro. entra la dualidad y donde uno ya... Yo ahora, bueno, ahora ya hace varios años que he empezado a cuestionarme por qué digo que esto es bueno, por qué digo que esto es malo. Y muchas veces me doy cuenta que no es ni fu ni fa, pero mis prejuicios adquiridos anteriores me llevan automáticamente a reaccionar de una manera. Y es inconsciente. Entonces, cuando tomamos conciencia de cómo nuestra mente nos lleva, nuestro ego nos lleva para un otro lado, recién ahí podemos empezar a ser un poquito más objetivos, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver, yo creo, con este tema de la distancia. Que el ego también está muy relacionado con lo anímico, con lo emocional directamente, porque es lo que te afecta, me afecta a mí, Claro. que soy tan importante, ¿no? Que soy tan, qué sé yo, ¿no? Soy, no sé qué, la mejor, no sé, lo que sea. Y ese es el ego en el fondo, que está asociado justamente a esta emocionalidad que va muy, muy integrada o muy mezclada o muy metida en el yo, que no te deja ver, ¿no? Y de ahí nuevamente el tema de la distancia, que te permite esa conciencia finalmente, de poder mirar, ¿no? Pero ¿con qué miro y hasta qué punto me retiro demasiado, ¿no? ¿No? Es decir, es complicado, ¿no? Me retiro demasiado. ¿Por qué? Porque ahora viene la otra parte y yo sigo con el tema de la objetividad, que es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Desde dónde somos justos? Claro. Irene hablaba de la justicia divina, de la justicia terrena, ¿no? Atenea, ¿no es cierto?, versus Temis, la divina y la humana. Y la humana va con los ojos cerrados, ¿no? ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que pesa? Sí, pues. ¿Qué es lo que...? Sí, Dale, Claudio. ¿cómo leer eso, no? Yo creo que ahí el tema, uno de los problemas que presenta el libro a resolver es el otro, ¿no? ¿Cómo leo a dónde está la balanza? Es cómo veo al otro, qué es lo que me presenta el otro. El otro en el gran sentido, ¿no? No solamente de las otras personas, sino que la vida material que tengo, o sea, la realidad cómo se presenta ante mí. Entonces, ahí uno puede leer cómo están esos prejuicios, esos condicionamientos que vienen desde chico, cómo se presenta el otro, el mundo, y qué es lo que pasa, que
uno tiende a quedarse en Venus, ¿cierto? En la armonía, en lo bonito, y no enfrentar los problemas o no querer resolverlos. Pero ahí entra el regente esotérico Urano, que el otro te va a traer el problema para que tú te muevas. Y vaya a Escorpio, ¿no? O sea, como lo que decía Clara, ¿no? Que no podemos quedarnos quietos, tenemos que progresar hacia otra cosa, porque ese centro me va a presentar otra diferencia, ¿no? Otro Aries, que va a volver a poner pesos en la balanza, entonces a moverse de nuevo, y qué sé yo, ¿no? El movimiento de la rueda del zodiaco. Entonces creo que ahí el cómo leer esa balanza lo presenta el otro, no yo. Sí. Sí, eso nos lleva también al tema justamente de que Se me olvidó. el zodiaco, digamos, empieza en Aries y da la vuelta completa hasta Piscis y da la vuelta de nuevo, y el ser humano está representado en verdad por todos los signos. Y este es un aspecto, es una fase, una parte del camino. Cuando cree que triunfó y que llegó al equilibrio, pero continuará, Escorpio. Claro. Sí, como decía Clara, son momentos de equilibrio. Son momentos, sí. Y uno los puede apreciar generalmente en retrospectiva, ¿no? En ese momento tuve más o menos equilibrio. Claro. Yo quería preguntar Estuve más o menos cuerda. Estuve más o menos cuerda, sí. Quería preguntar, se nos olvidó preguntar si está asistiendo a alguien que tenga el sol en Libra o la luna en Libra o un ascendente en Libra, para ver si le ha resonado un poco esto o no. No. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Voy a poner la cámara, a ver. Ahí está. ¿Cómo están? Hola. Hola. Bueno, yo soy una persona que nació con Sol en Libra. Y con respecto a lo que hablaban de polarizar, me gustaría aportar que muchas veces la polarización es ponerse, desde mi perspectiva, es ponerse, o sea, equilibrar es polarizarse. Hay un punto y me pongo frente a frente, no de lado ni de costado, sino frente a frente. Por lo cual implica como un cambio, como ir hacia el otro lado. Lo cual podría ser que para equilibrar tiene que haber una fuerza opuesta y un cambio. O sea, es cardinal. Libra es cardinal, va hacia un futuro. Y sería el constante cambio, el equilibrio. Se va hacia un lado, se vuelve para el otro. Se va hacia un lado, se vuelve para el otro. Esa es la ley del péndulo, ¿no? Sí. Claro. Hasta lograr un centro. O sea, la balanza no es un objeto que permanezca quieto, eso es importante también, ¿no? Claro. Siempre está como con una vibración. Claro. Y había mencionado que quizás el equilibrio sería como quedarse inertes, y en este caso igual podría diferir de eso, como que en realidad equilibrar es hacer que las cosas no permanezcan inertes, que no se vaya todo a un extremo, sino constantemente. Por eso muchas personas han mencionado que los Libras son contreras, he escuchado, que es como que están hablando algo y Libra, ¿qué dice? Justo lo opuesto, dice, no, pero también puede ser así, todos dicen que es así, pero, y si dicen que es así, dice que es así, como que tiene esa tendencia también. Sí. Sí, es como un balanceo, pero ahí yo, lo que dice Sayoli, ¿no? Y no solamente a Sayoli, sino que a alguna otra gente, ¿no es cierto?, de que en realidad no se trata únicamente de opuestos, sino que hay un tercer punto de vista que me parece que es muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú miras dos opuestos, pero en lugar de ir polarizándote en uno o en el otro, buscas el tercer punto de vista? Porque la polarización es muy determinística en el fondo, ¿no? Que vas hacia allá o vas hacia acá y te vas moviendo. Pero ¿no será que tiene que ver con un tercer punto de vista? Que podríamos decir, ¿no es cierto?, que está referido, como hablamos en nuestra escuela mucho, el tema de lo cardinal y lo fijo, es decir, la acción versus la inercia,
o el estar estático, y el tercer punto de vista lo mutable, ¿no? Que representa ese cambio, y representa esa búsqueda infinita, ¿no? Algo así. Pero tú, perdona que me quede contigo, tú eres libre, ¿y cómo lo sientes tú? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Cómo eres tú? Una pregunta que me llevo haciendo toda la vida, creo. Estamos mal. Y no, respuesta aún no tengo, pero sí he observado esas tendencias justamente a buscar a veces, como mencionaste, un punto de vista que no esté presente. Si está sucediendo algo con una tendencia o con dos o tres, siempre busco una nueva, porque, pero no sé si tenga que ver directamente con la energía libriana, pero sí, muchas veces el tema de tener que trabajar con estar frente a frente, es decir, de verlo todo como que está enfrente y no como verlo de lado en general, como que hace poco he estado tratando de tener la perspectiva de estar de lado acompañando y no enfrentando. Sí. Pero eso es a nivel personal y interesante. obviamente soy como cualquier persona una integridad, no solamente mi sol. No, por supuesto. Pero Claro. yo pensaba, perdona, pero yo pensaba de que muchas veces los demás te pueden criticar a ti, pueden decir, oye, pero ¿por qué? No sé qué. Entonces la pregunta sería si tú has recibido un tipo de crítica como esa, ¿no? Perdón, había escuchado bien cuál era la crítica. Digo que Bien, está en el metro. si en algún momento tú has, alguien te ha dicho, digamos, de que eres muy polar, por ejemplo, o que siempre vas en contra, o que te vas al otro extremo, cosas de ese tipo. Hacia otros libros sí, hacia mi persona no muy a menudo, más que nada en la adolescencia, pero sí hay descripciones como cuando se habla de tendencias con librianos, es como lo contreras a veces, o lo que no entienden muy bien, a veces quién piensa en una cosa, a veces otra. Y de mi perspectiva personal puedo decir como que, claro, en realidad es para no quedarme con una sola perspectiva, sino siempre ver como las dos caras de la moneda. Sí. Ujú. Sí. Yo no tengo el sol en Libra, ni la luna, ni el ascendente, pero tengo Claudio, Marte, disculpa, Saturno no te y escucho Plutón. bien. Claudio, no te escucho bien. Que yo tengo Marte, Saturno y Plutón en Libra. Están los demás planetas. Y a mí lo que me pasa es que, o lo que tengo que trabajar, creo yo, es el trato con el otro, ¿no es cierto? El Libra se asocia a los convenios de tú a tú, ¿no? Las negociaciones. Entonces, la tendencia mía siempre era como a ceder, ¿no? A evitar la negociación para no tener atado, ¿no? Conflicto. Entonces, claro, a lo mejor... Oye, yo quería leer que... Sí. Sí. No. Sí, los comentarios, sí. Hay harta gente que está comentando. Que Ariadna dice, yo tengo sol y luna en Libra, y lo que siento es que el equilibrio es efímero, como el instante del equinoccio. Qué bonito, Ariadna. Qué bonito. Me encanta lo de tomar distancia. Bueno, no puede poner la cámara porque está en el metro. Vivo ese Libra con un inmenso esfuerzo para decidir. Eso. Gracias, Ariadna. Y Jimena ha pedido la palabra también. Bueno, que la tenga. Hola. Castillo, qué bonito. Hola. Discúlpenme, abrazo, perdón. Linda, qué lindo. Bueno, primero que todo, gracias por este espacio, por este conversatorio. Yo estoy hablándoles desde la isla de Pascua, así que aquí la señal es un poco mala.
pero ahí estuve escuchando lo que pude y atesoro lo que escuché. Sobre todo el compartir aquí de las personas también, ¿no? Entonces yo desde esa perspectiva lo que les quería compartir es que en algún minuto, hace muchos años atrás, me hice la carta con la Anita, me mostró un poquito de lo que era esto de la astrología o la psicología astrológica de Huber, y una de las cosas, para quienes conocen un poco este lenguaje, lo que yo me quedé muy como pegada era que yo tenía el sol desaspectado. Entonces, de alguna manera me siento como un poco dando vueltas por este universo, emocionalmente hablando sobre todo. Y una de las cosas que la Anita me devolvió en ese momento, y quizás ahora podríamos ponerlo también a discusión, es que me dijo, ¿sabes qué, Jimé? Deja de buscar el equilibrio y empieza a aprender a oscilar. Y a mí esa frase me hizo mucho sentido, ¿no? O sea, como en el fondo yo me sentía un poco, no sé si culposa, pero sí con mucha pega de tener que buscar ese famoso equilibrio y estar de repente en un lado y después en el otro. Y cuando de alguna manera me devuelve esto, ¿no? Aprende a oscilar, también me abrió una posibilidad que era bastante más humana para mí, y que tenía que ver precisamente con conectarme con ese tercero que hablan ahora, que ahora me dio como que también de nuevo se me devuelve una imagen tan bonita de este fiel, qué palabra más linda, ¿no? Que podríamos identificar a lo mejor como el yo superior de los junguianos, relacionado con esta distancia que habla la Anita, de poder observar y poder entender y abrazar con amor estos también vaivenes, ¿no? Y en este aprender a oscilar también tiene que ver con quizás elevar un poquito la conciencia y dejar de juzgarnos tanto y empezar a mirarnos más compasivamente y activar en realidad lo que es la aceptación real de quienes somos, y oscilamos. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Que tenemos ciclos tan especiales, tan marcados, tan preciosos, tan a la mano, ¿no? Entonces quería como de alguna manera como relevar esta imagen del tercero, porque también desde una mirada quizás más espiritual, quizás el gran desafío, ¿no? El gran desafío de la humanidad hoy día es trascender las polaridades, ¿no? Nos ha hecho tanto daño. El bueno, el malo, el hombre, la mujer, el que pertenece o el que no pertenece. Entonces, de alguna manera también esta invitación que yo recibo hoy con esta conversación tiene que ver un poquito con cultivar eso que es trascender la polaridad, que la polaridad es necesaria para poder autoobservarnos y desarrollar una identidad, pero al mismo tiempo hay una necesidad quizás espiritual que nos invita a una integración de esa polaridad. Y desde esa perspectiva yo creo que posiblemente, por lo menos para mí, me ha solucionado bastantes conflictos personales y lo agradezco. Entonces, un poquito de eso quería compartirles, y gracias por eso. Gracias a ti, Jimé. Qué gusto tenerte aquí, tanto tiempo sin verte. Y no estoy sola, invito a mi gente también a esto. Aquí desde la PANU les mandamos un gran abrazo. Lindo, lindo. Gracias. Qué rico, qué rico escucharte. Sí, yo coincido mucho, ¿no? Con este tema de este tercer punto de vista, desde este mirar, ¿no es cierto?, desde de un otro lugar, más allá de los opuestos, ¿no? Clara. Con respecto a lo que decía Jimena era, ¿verdad? Sí. Yo creo que a lo mejor esa es la razón por la cual vivimos en un mundo dualista, ¿verdad? Luz, sombra, blanco, negro, todo eso, justamente para que busquemos ese tercer punto. Sí. Pero para eso tenemos que conocerlo, por lo menos saber cuáles son los extremos. Sí, sí. Todo el mundo está así, yo creo, ¿ya?
todo dualista, hombre o mujer, ¿ya? Para ver, para poder comparar. Ujú. Pero Yo ahí creo. yo tomaría también a Huber de vuelta, a propósito de lo que decía antes de lo cardinal, lo fijo y lo mutable, y a propósito también de los aspectos de oposición, de cuadratura versus los aspectos de trígono, sextil, en términos todo el tiempo de bueno y malo, ¿no? Y entonces él toma este tercer punto que ha existido siempre, pero que no se le ha mirado mucho, que sería Ya. justamente lo mutable, ¿no? El cambio y Eso. lo neutro, versus el rojo azul, el blanco negro, Así es. las polaridades. Y entonces él dice, entre otras cosas, que a mí me encanta cuando habla del verde, en relación, ¿no es cierto?, a las polaridades, que precisamente estamos en un periodo de transición, no empezado hoy día, sino hará unos poquitos años, visto en términos evolutivos y amplios el otro día, ¿no? Siglo pasado, mediados del siglo, empezamos a mirar una tercera manera de ver las cosas, es decir, poner justamente la atención en estos opuestos Ujú. para transformarlos, para llegar a un punto, mirar, por ejemplo, como decía la Jime, mirar desde arriba, desde lo superior, o mirar desde el horizontal, es decir, poner estas dos cosas aquí y yo me pongo acá, ¿no? O me pongo al frente. Y miro estas otras dos cosas, eh, me transformo, ¿no? Ujú. Bueno, ahí Sonia nos dice que ella tiene la luna en Libra y el sol en casa 7. ¿Qué tal se lleva eso, Sonia? Se lleva ambivalentemente, porque creo que de alguna manera, con respecto a eso que hablábamos delante, que decían de las polaridades, vivimos constantemente en polaridades. Siempre se nos está como pidiendo que nos pongamos en un punto. O aquí o allá, o esto o lo rojo, elige aquí o esto, o sea, allá o allá, no sé. Siempre se nos está poniendo en ese punto en la vida de escoger. Y, y como, y a veces se hace complejo, es un desafío escoger, porque quizás no quiero escoger ni esto otro. Entonces quiero escoger algo, otra cosa. Hoy bien como mucho aire, pero escoger otra cosa. Entonces, y lo he visto mucho en este último tiempo, que como que el mundo está polarizado, está muy polarizado y se nos pide que nos polaricemos. Pero también veo por una parte que estamos como tomando un poquito de conciencia de que ni esto ni lo otro nos va a ayudar a encontrar ese camino que necesitamos para encontrarnos a nosotros. Y con respecto a eso como de justicia, que viene asociado como a Libra, como buscar la justicia es como buscar lo justo como para cada uno, pero ¿qué es lo justo para mí? A lo mejor lo justo para mí no es justo para otro. Y ahí de nuevo entramos en polaridades. La justicia de alguna manera igual es media polar, porque a lo mejor yo quiero hacer un bien y yo considero que es justo, pero a lo mejor el otro considera que no es justo. Entonces, ¿qué es en realidad la justicia? Y bueno, mi luna en Libra es así, media para allá, para acá. Y siempre buscando como la decisión. Pero además el sol en casa 7, que es la casa de Libra, también muy enfocada en el tú y en agradar y en pensar en no entrar en conflicto porque no me gustan los conflictos, entonces
siempre pensando ahí, la polaridad es un conflicto. Entonces, no Te sé, obliga a decidir. me obliga a decidir siempre. Y a veces es difícil Parece. decidir, a veces es difícil decidir, aunque no se quiera polarizar. Bueno, me gustó mucho lo que dijo esta chica de Ile Pascua, sin conocerla mucho, me resonó mucho lo que ella dijo con respecto a mirar desde otro punto de vista, buscar el camino que no sea ni este ni el otro, conectarse con el mundo, no tanto con el mundo de afuera, sino que más con el de adentro, con el que nos da como la certeza de que lo intuitivo es lo justo para nosotros. Algo así. Y Roberto Sanioli dice algo muy interesante con respecto a las decisiones. Dice que no tomar una decisión es una decisión. Bien. ¿No? Ujú. Sí. Sí. Bueno, ahí en el chat Carolina de la Barra nos dice, para mí el equilibrio de Libra es integrar la energía de Aries, equilibrando la energía de ambos sin perder la individualidad. Muy bien. Ah, Sin sacrificar mi individualidad por el otro, Virgo, ni perder esa individualidad fusionándonos, Escorpio. Sí, pues recordando que ahí que Libra está entre Virgo y Escorpio, ¿no? Sí, ¿Para sí, dónde se va a ir en esta rueda? Claro, sí. para un lado o para el otro. Gracias, Carolina, sí. Está muy lindo. Y ese tema de Aries Libre es bien interesante, ¿ah? Porque ahora parece que no está, era Axel, ¿no? El que habló hace un rato, no lo veo. Pero bueno, cuando él describía cómo estaba viviendo su sol en Libra, a mí me parecía que era más ariano que libriano. Pero bueno, claro, con esto que se da a veces que la gente se va más para el frente que en el propio Era lugar, ¿no? Axel. Ese juego de polaridades, sí. 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 Y se nos olvida también que los opuestos son complementarios. Sí, pues, Claro, sí. Sí, sí, los opuestos complementarios, claro. sí. Claro, como decíamos, siempre tenemos que mirar el signo del frente para complementarnos, Sí, tal porque como bueno, decía Carolina ahí. sí, dice bien, porque nosotros siempre miramos desde Huber, ¿no es cierto?, desde la psicología astrológica, que todas las cosas están en movimiento, ¿no? Que no hay nada que sea determinístico, sino que está sujeto a un desarrollo. Y en ese sentido, Libra está sujeto a un desarrollo, y el desarrollo pasa, ¿no es cierto?, por un lado, por el regente tradicional, que sería Venus, y Venus quiere que Libra, lo que dijo alguien por ahí, quiere armonía, es complaciente, no se quiere pelear con nadie, y entonces, bueno, para eso tendrá que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Porque no siempre el sentimiento o el pensamiento es complaciente, pero necesita eso porque Venus le pide eso, de algún modo, ¿no? Entonces, en ese proceso de desarrollo, necesita de alguna manera el signo opuesto complementario, que sería Aries en este caso, que le enseña y le dice, oye, sé un poquito más independiente, no estés buscando que el otro esté contento contigo o no, que esté complacido o no contigo, veamos qué es lo que tú quieres, o en el caso, por ejemplo, de una luna, qué es lo que a ti te gusta realmente. No pienses en lo que le gusta al otro, piensa en lo que pasa contigo. Eso es lo que le aporta a Aries, ¿no? Y entonces Libra despierta y dice, oh, no me había dado cuenta. No, y empieza a hacer ese aprendizaje. Y luego viene el regente que Luis Huber le llama el regente esotérico, que en este caso es Urano. Y Urano le da una otra perspectiva que tiene que ver un poco con el mundo, ¿no? Que tiene que ver con la mejoría no de ti en particular, sino que del mundo,
de qué es lo que pasa con la humanidad, qué es lo que pasa con el resto de las personas, ¿no? Entonces, porque finalmente Libra es un signo que quizá es más egoísta de lo que se ve a simple vista, ¿no? Está en el lado del tú, pero está ocupado de que el tú me vea, ¿no? Que el tú me Claro. mire, me dé espacio, ¿no? A mi cardinalidad, porque Libra es cardinal. Va a tomar la iniciativa, ¿no? Va a ir a buscar algo ahí. Y entonces es un proceso, yo creo, de desarrollo justamente que le pide mirar al otro, ¿no? Le pide mirar al otro como un yo, una individualidad, ¿no? Una persona tan importante, no más, pero tampoco menos importante que yo, ¿no? Yo. Ponerse en el eje del encuentro de igual a igual. Y ese le permite de alguna manera tener esa mirada, ¿no es cierto?, con una mayor perspectiva frente a lo que es yo, pero también que es el ser humano, ¿no? Así como a partir de mí entender lo que es el ser humano, a partir del mi yo entender lo que es el humano en general, evolutivamente hablando, ¿no? Y Urano específicamente es un planeta espiritual. Entonces estamos hablando de tener una mirada superior, como decía la Jimé, ¿no? Mirar desde una perspectiva un poco más arriba. Claro. Y ahí tal vez podemos hablar también de lo que sería la mente, comillas, ¿no? La mente inferior versus la mente superior. A propósito, ¿no es cierto?, de que Libra es un signo de aire. Claro. Bueno, chicos. Queda poquito para este momento fugaz del equinoccio. Sí, sí, queda muy poco. Qué linda esa frase que dijo Ariadna, ¿no? Sí, Qué sí, me lindo encantó. este momento efímero que es el equinoccio. El próximo, ¿cuánto dije que iba a ser? El próximo 23. El próximo 23 de octubre, día domingo, a las 20:30, tendremos el próximo conversatorio que va a tratar sobre Escorpio, aquel que va a romper el equilibrio. Así que quedan cordialmente invitados para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay más comentarios, Irene. Creo que no, parece que no. ¿No? No sé. Bueno. Voy a tener que tener una conversa con la Jime en otro momento. Besos a todos, pero bueno, terminamos ahora con Irene. Tú nos vas a presentar una pequeña meditación, ¿cierto? Sí, sí, para dar por término este conversatorio sobre el equinoccio y Libra. Como es habitual en los conversatorios de la Escuela Juvet Chile, quisiéramos terminar con un pequeño espacio, un espacio breve de meditación que nos permita también conectarnos con la energía que se nos viene. Este tiempo, como dijimos, de caminar entre los opuestos y centrándonos en el pensamiento semilla. Así es que, si quieren, pueden apagar los micrófonos, apagar las cámaras y vamos a meditar un ratito.
Nos vamos acomodando en el lugar donde estamos sentados, sentadas, poniendo la espalda recta. Las manos pueden estar sobre los muslos. Pongo atención en mi respiración. Inhalo. Exhalo. Intento aquietar la mente. Hemos recibido bastante información. Me centro en la respiración. Continúo centrada en la respiración. Inhalo. Exhalo. Y pueden ir repitiendo detrás de mí el pensamiento semilla del signo que da comienzo hoy. Reactivar. Ahí. Reactivar. Elijo Ahí le van a escuchar. el camino que pasa entre las dos grandes líneas de fuerza. Elijo el camino que pasa entre las dos grandes líneas de fuerza. Elijo el camino que pasa entre las dos grandes líneas de fuerza. Poco a poco me voy dando cuenta de dónde estoy.
Continúo respirando. Inhalo. Exhalo. Y voy regresando a este espacio de conversación. Les invito a eso, a abrir sus cámaras, sus micrófonos, para que podamos despedirnos. Y que ojalá nos quedemos pensando en este pensamiento semilla, ¿no? Durante este mes, cómo elijo este camino que pasa entre las dos grandes líneas de fuerza, cómo me encuentro con el fiel de la balanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Irene. Muchas a todos. gracias, Irene. Un abrazo para todas. Abrazo. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Irene. Clara, Irene. Claudio, Muy agradecida. Patricia, Nos vemos. segunda Patricia. Solo recordar que después la presentación va a estar en el canal Psicología Astrológica, ¿no? De Sí, YouTube, por si sí. quieren repasar la tarea para este mes. Psicología Astrológica Chile se llama. Sí. Así es Sí. que fácil de encontrar. De todas maneras, ¿Se vamos a pueden, enviarles se el... pueden ver las anteriores también? Sí, 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 Ah, qué bueno. están todas ahí. Vamos a enviar, no sé si dejas en el chat tu mail, entonces te dejamos anotadita y enviamos el link con este video y luego puedes ver los anteriores ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, lo voy a hacer. Ya, pues gracias a ti. Bueno, gracias a todos. Gracias. A todos. Linda Sí. semana para todos. Gracias. Gracias, Gracias. gracias. Chao. Pongan Gracias. todos los que quieran, ponen su nombre ahí y yo los saco y los pongo en el listado. Ya, Ujú. gracias. Muchas gracias a Ya. todos. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Jimenita, beso. Chao. Gracias por la invitación. Gracias a ti Muchas que has venido. Muchas gracias, Irene. También. Gracias. Chao. Anita, Chao. Camila, Marité, Marina, ¿quién más? A todos muchas gracias. Al Claudio, por Uy, la supuesto. Patricia. A la Sí, Marité, gracias. Carolina y Clarita. Anita, sí. Gracias. Gracias por participar. Gracias, Clara. Nos vemos. Me gustó mucho, mucho, Qué mucho. bueno. Ay, qué Gracias. Irene, po. Seca la Irene. Seca, siempre.